Los manuscritos del Mar Muerto predijeron este momento hace 2000 años. Imagínate que descubres textos antiguos escondidos durante casi 2 milenios que contienen cálculos precisos sobre eventos que están ocurriendo justo ahora. En 1947, un pastor beduino encontró pergaminos que cambiarían para siempre nuestra comprensión de la profecía bíblica. Estos documentos, escritos por una comunidad llamada los esenios, no solo predijeron la llegada del Mesías con precisión matemática, sino que también trazaron un calendario profético que apunta directamente a nuestros días. Lo que vas a descubrir te va a dejar sin palabras. Era un día cualquiera del año 1947, cuando un joven pastor beduino, llamado Muhammad ed-Dib, estaba buscando una cabra perdida en los acantilados rocosos de Qumrán, cerca del Mar Muerto. El paisaje era árido y despiadado, el tipo de lugar donde los secretos pueden permanecer enterrados durante milenios sin que nadie los moleste. Mientras escalaba por las rocas bajo el sol implacable del desierto, divisó una abertura en una cueva alta en la pared del acantilado. Pensando que su cabra podría haberse refugiado adentro, tomó una piedra y la arrojó hacia la oscuridad. Lo que escuchó lo dejó completamente helado. No fue el balido de su cabra lo que llegó a sus oídos, sino el sonido inconfundible de cerámica rompiéndose. Ese sonido cambiaría la arqueología bíblica para siempre. Cuando Muhammad finalmente logró entrar en la cueva, encontró grandes jarras de barro, cada una cuidadosamente sellada. Dentro de esas jarras había pergaminos, manuscritos antiguos envueltos en lino, preservados por el aire seco del desierto durante casi 2000 años. El joven pastor no tenía idea de la magnitud de lo que había encontrado, pero sabía que era muy antiguo. La noticia se extendió rápidamente por la región. Más cuevas fueron descubiertas, más pergaminos fueron encontrados. Cuando los eruditos finalmente pudieron examinar estos manuscritos, se dieron cuenta de que estaban viendo el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX, posiblemente el más grande de todos los tiempos. Pero aquí viene lo que realmente te va a impactar sobre el momento de este descubrimiento. Estos pergaminos fueron encontrados en 1947, exactamente un año antes de que Israel se convirtiera en nación nuevamente en 1948. Después de casi 2000 años de exilio, el pueblo judío estaba a punto de regresar a su tierra prometida, y justo antes de que esto sucediera, el desierto entregó sus secretos más preciados. ¿Coincidencia? No lo creo ni por un momento. Los esenios fueron quienes escondieron estos pergaminos, pero no eran simplemente otra secta judía más. Eran una comunidad de vigilantes proféticos que vivían en el desierto, completamente convencidos de que estaban viviendo en el capítulo final de la historia humana. Estos no eran teólogos de escritorio ni estudiantes casuales de las escrituras. Eran creyentes radicales que se habían separado del judaísmo convencional porque creían que el fin de los tiempos estaba cerca. Vivían en cuevas, practicaban una disciplina estricta y estudiaban profecía día y noche. Y aquí viene la parte que debería darte escalofríos. Creían que Dios les había dado una revelación especial, un sistema de calendario único que revelaría el momento exacto de la venida del Mesías y el fin del mundo. Piensa en eso por un momento. Mientras el resto del mundo judío continuaba con sus vidas diarias, los esenios esencialmente estaban operando un centro de investigación profética en el desierto. Estaban observando, calculando y esperando. Escondieron estos pergaminos en el año 68 después de Cristo, solo 2 años antes de que los romanos destruyeran Jerusalén y dispersaran al pueblo judío por toda la tierra. Es casi como si hubieran tenido una percepción sobrenatural de lo que se avecinaba. Era como si supieran que su tiempo se había agotado, que su comunidad estaba a punto de ser eliminada, pero tenían algo absolutamente crítico que preservar para las generaciones futuras, para nosotros. Cuidadosamente envolvieron sus manuscritos más preciosos, incluyendo su calendario profético y sus cálculos sobre la venida del Mesías, y los sellaron en jarras. Luego los escondieron en cuevas, confiando en que de alguna manera, de alguna forma, Dios se aseguraría de que las personas correctas los encontraran en el momento exacto. Y eso es exactamente lo que pasó. En 1947, en la víspera misma del renacimiento de Israel, estas advertencias antiguas salieron a la superficie. Estos cálculos proféticos emergieron de su escondite de 2000 años, justo cuando la cuenta regresiva final estaba comenzando. Este calendario no solo registra el tiempo,
predice el destino. Pero aquí viene la pregunta que nos va a acompañar durante todo este estudio. ¿Qué estaban prediciendo exactamente los esenios que era tan importante que arriesgaron todo para preservarlo? Para entender realmente la importancia de lo que encontramos en esas cuevas de Qumrán, necesitamos conocer quiénes eran exactamente los esenios. Porque estos no eran simplemente otro grupo religioso judío tratando de interpretar las escrituras. Eran algo mucho más extraordinario. Los esenios se veían a sí mismos como los verdaderos guardianes de los secretos proféticos de Dios. Creían que el judaísmo convencional se había corrompido, que los fariseos y saduceos habían perdido la revelación genuina y que ellos eran los únicos que realmente entendían los tiempos en los que vivían. Imagínate la situación. Estamos hablando del período entre el segundo siglo antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo. Israel estaba bajo ocupación romana. El templo de Jerusalén funcionaba, pero muchos judíos piadosos sentían que algo fundamental estaba mal con el sistema religioso. En medio de esta crisis espiritual, surgió esta comunidad radical que decidió separarse completamente de la sociedad judía convencional. Se fueron al desierto, establecieron sus propias comunidades y desarrollaron sus propias interpretaciones de las profecías bíblicas. Pero aquí viene lo fascinante. Los esenios no solo eran estudiosos de las escrituras, eran matemáticos proféticos. Creían que Dios había codificado los secretos del tiempo profético en la estructura misma de la creación, y que si podían descifrar ese código, podrían predecir con precisión cuándo ocurrirían los eventos más importantes de la historia humana. Su método era completamente diferente al del judaísmo tradicional. Mientras que los judíos convencionales seguían un calendario lunar basado en los ciclos de la luna, los esenios desarrollaron un calendario solar basado en el movimiento del sol. ¿Por qué esta diferencia era tan importante? Porque creían que el calendario lunar había sido corrompido por influencias paganas. Recordemos que muchas culturas antiguas adoraban a la luna como una deidad. Los esenios argumentaban que el verdadero calendario de Dios, el calendario que él había establecido desde la creación, era solar. Su calendario tenía exactamente 364 días, divididos en semanas perfectas, con cada año terminando en el mismo día de la semana. Pero esto no era solo una forma diferente de llevar la cuenta de citas y días santos, era su reloj profético para entender toda la cronología de la historia humana. Los esenios creían que este calendario revelaría no solo cuándo vendría el Mesías, sino también cuándo terminaría el mundo tal como lo conocemos. Para ellos, el tiempo no era simplemente una secuencia de días y años. El tiempo era profético, cada período tenía significado divino. Vivían con una intensidad que es difícil de imaginar. Cada día, cada semana, cada año, era estudiado no solo como tiempo que pasaba, sino como evidencia del plan de Dios desarrollándose. Se levantaban antes del amanecer para orar y estudiar. Pasaban horas copiando y recopiando las escrituras. Desarrollaban comentarios detallados sobre los profetas, pero su obsesión principal eran los cálculos. Creían que podían determinar matemáticamente cuándo Dios intervendría en la historia humana, y según sus cálculos, estaban viviendo en los últimos días antes de esa intervención divina. Esta mentalidad explica por qué fueron tan cuidadosos en preservar sus documentos. No estaban simplemente guardando textos religiosos para las generaciones futuras, estaban preservando lo que creían que eran los códigos secretos de Dios para entender el momento exacto de los eventos del fin de los tiempos. Cuando los romanos se acercaron a destruir su comunidad en el año 68 después de Cristo, los esenios sabían que su tiempo se había acabado, pero también sabían que sus cálculos eran demasiado importantes para perderse, así que los escondieron, esperando que alguien en el futuro, en el momento correcto, los encontraría y entendería su importancia. Y eso es exactamente lo que pasó en 1947, cuando Muhammad encontró esas jarras en la cueva. Ahora llegamos al corazón de lo que hace que el calendario esenio sea tan extraordinario, porque cuando la mayoría de la gente piensa en calendarios antiguos, asume que todos son básicamente iguales, solo diferentes formas de contar días y meses. Pero lo que los eruditos encontraron en esas cuevas de Qumrán no era solo otro calendario, era algo revolucionario que cambiaría completamente cómo entendemos el tiempo profético. El calendario judío tradicional, que la mayoría de la gente conoce,
sigue meses lunares. Está basado en los ciclos de la luna, con 354 días en un año. Es el calendario que determina cuándo cae la Pascua, cuándo ocurre el día de expiación, cuándo suceden las fiestas. Es antiguo, es bíblico y ha sido usado durante miles de años. Pero los esenios rechazaron completamente este sistema. En su lugar, siguieron un calendario solar, 364 días divididos en semanas perfectas, con cada año terminando en el mismo día de la semana. ¿Por qué esta diferencia era tan crucial para ellos? Porque creían que el calendario lunar había sido influenciado por tradiciones paganas. Muchas culturas antiguas adoraban a la luna como una deidad, y los esenios argumentaban que seguir un calendario lunar era, en cierto sentido, someterse a influencias espirituales incorrectas. Su calendario solar de 364 días era perfectamente divisible, 52 semanas exactas, 4 estaciones de 90 y 1 días cada una, 12 meses de 30 días, más 4 días adicionales que marcaban los solsticios y equinoccios. Pero aquí viene lo que hace esto absolutamente increíble. Para los esenios, esto no era simplemente una forma más precisa de llevar el tiempo. Era su reloj profético para entender toda la cronología de la historia humana. Ellos llamaban a su sistema el calendario de luz, porque creían que revelaba el plan de Dios escondido desde la fundación del mundo. En el corazón de este sistema estaban lo que llamaban los ciclos sabáticos, períodos de 7 años. Este concepto viene directamente de la Biblia. En Levítico 25, versículos 3 y 4, Dios ordenó: 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Pero aquí es donde los esenios llevaron esto a un nivel completamente diferente. Agruparon 7 de estos ciclos sabáticos para crear algo llamado un jubileo, un período de 50 años. Según Levítico 25, versículo 10, «Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia». El judaísmo convencional entendía estos como ciclos agrícolas y económicos, pero los esenios vieron algo mucho más profundo. Creían que estos ciclos de jubileo eran la forma de Dios de estructurar toda la historia humana en períodos proféticos. Piensa en ello. Cada 50 años, un reinicio importante. Cada 50 años, un tiempo de liberación y restauración. Cada 50 años, una intervención divina en los asuntos humanos. Y ciertos jubileos específicos marcarían los eventos más trascendentales de la historia, incluyendo tanto la primera llegada del Mesías como su regreso. Los esenios desarrollaron lo que los eruditos bíblicos ahora llaman la cronología de las 4 edades. Dividieron toda la historia humana en 4 épocas proféticas distintas. La era del caos, desde Adán hasta Abraham, 2000 años de humanidad aprendiendo por las malas que la vida sin Dios lleva a la destrucción. Piensa en Caín y Abel, piensa en el diluvio, piensa en la Torre de Babel, caos y rebelión contra el orden de Dios. La era de la Torá, desde Abraham hasta Jesús, 2000 años de Dios, estableciendo su ley, su pacto, su pueblo escogido. Esta es la era de Moisés, de David, de los profetas, la era donde Dios reveló sus estándares y mostró a la humanidad que incluso con la ley no podíamos salvarnos a nosotros mismos. La era de la gracia, desde Jesús hasta su segunda venida, 2000 años del Evangelio, yendo a todas las naciones. Esta es la era de la Iglesia, la era en la que estamos viviendo ahora mismo, la era donde la salvación se ofrece libremente a cualquiera que crea, la era del reino, los 1000 años finales cuando Cristo gobierne la tierra en perfecta paz y justicia. Lo que es absolutamente asombroso sobre esta cronología es que los esenios creían que cada era exactamente de 2000 años. 3 eras de 2000 años cada una, seguidas por 1000 años finales de descanso sabático, un total de 7000 años de historia humana, reflejando perfectamente los 7 días de la creación, y creían que las transiciones entre estas eras estarían marcadas por ciclos específicos de jubileo que se podían calcular por adelantado. Pero aquí viene la parte que te va a impactar. Según sus cálculos, no estamos simplemente viviendo en algún lugar del medio de la era de la gracia.
Estamos viviendo al final de ella. Ahora llegamos al punto donde todo comienza a encajar de una manera que te va a cambiar completamente cómo ves la historia humana. Porque lo que los esenios descubrieron no era simplemente un sistema de calendario diferente, era el plano divino para todo el tiempo mismo. Para entender realmente lo que estamos discutiendo, necesitamos profundizar en su concepto de los jubileos y por qué creían que estos períodos de 50 años eran tan cruciales para entender el plan de Dios. El concepto del jubileo viene directamente del corazón de la ley mosaica, pero los esenios lo llevaron mucho más allá de su aplicación agrícola y económica original. Para ellos, el jubileo era una ventana a los métodos operativos de Dios en la historia humana. Levítico 25 nos da las instrucciones básicas. Cada 50 años, las deudas eran canceladas, los esclavos eran liberados, y la tierra regresaba a sus dueños originales. Era un reinicio masivo del sistema económico, un reconocimiento de que solo Dios era el verdadero dueño de todo. Pero imagínate cómo esto funcionaba en la práctica. Una persona podía pasar décadas trabajando para pagar una deuda, sabiendo que en el año del jubileo esa deuda sería completamente cancelada. Una familia podía perder su herencia familiar por dificultades económicas, pero sabían que en el jubileo la tierra regresaría a ellos. Era un sistema que reconocía tanto la realidad del sufrimiento humano como la esperanza de la restauración divina. Era temporal y eterno al mismo tiempo. Los esenios vieron en este patrón algo mucho más grande. Creían que así como Dios había establecido jubileos para Israel cada 50 años, había establecido jubileos para toda la humanidad en intervalos específicos a lo largo de la historia. Su investigación de las Escrituras los llevó a identificar patrones que conectaban eventos históricos importantes con estos ciclos de 50 años. No estoy hablando de coincidencias casuales, estoy hablando de sincronización profética que desafiaba cualquier explicación natural. Por ejemplo, desde la salida de Egipto hasta la dedicación del primer templo de Salomón, calcularon exactamente 10 jubileos. Desde la construcción del templo hasta su destrucción por Babilonia, otros 10 jubileos. Desde el regreso del exilio hasta la llegada del Mesías, más ciclos perfectos. Era como si Dios hubiera construido un metrónomo divino en la estructura misma de la historia, y los esenios habían descubierto cómo leer ese ritmo. Pero aquí viene lo que hace esto realmente extraordinario. Los esenios no solo identificaron estos patrones en el pasado, usaron estos patrones para predecir eventos futuros, y sus predicciones sobre la primera venida del Mesías resultaron ser asombrosamente precisas. En sus cálculos, ciertos jubileos serían más significativos que otros. Habría jubileos de liberación, jubileos de restauración y jubileos de juicio. Pero habría un jubileo que sería diferente a todos los demás, el jubileo final, el último ciclo de 50 años antes del establecimiento del reino eterno de Dios. Creían que este jubileo final sería precedido por señales inequívocas. Habría una restauración física del pueblo judío a su tierra, pero también habría un período de intenso sufrimiento y confusión en el mundo. Habría avances tecnológicos que permitirían el control global, pero también habría un despertar espiritual entre los fieles. Y al final de este jubileo final, vendría lo que llamaban la gran liberación, no solo la cancelación de deudas económicas o la liberación de esclavos humanos, sino la liberación final de la humanidad del pecado, la muerte y el reino de Satanás. Era un concepto que conectaba el ciclo de 50 años, establecido en Levítico, con las promesas escatológicas de los profetas sobre el reino mesiánico. El jubileo final no sería simplemente otro reinicio económico, sería el reinicio final de toda la creación. Según sus cálculos, este jubileo final comenzaría en un momento específico de la historia que se podría determinar matemáticamente. Y todas las evidencias sugieren que creían que ese momento estaba dentro de su propio horizonte histórico o poco después de él. Por eso, preservaron sus cálculos tan cuidadosamente. No estaban simplemente registrando sus teorías teológicas para la posteridad, estaban preservando lo que creían que era información vital para las generaciones que vivirían durante el jubileo final. Y cuando conectamos sus cálculos con el momento de los eventos modernos, especialmente el renacimiento de Israel en 1948, los números se vuelven absolutamente impresionantes.
Ahora llegamos a una de las revelaciones más impactantes de los manuscritos esenios, su visión de la historia humana, dividida en 4 edades perfectamente estructuradas. Esta no era simplemente especulación teológica antigua, era un sistema profético que ha demostrado una precisión que desafía cualquier explicación casual. Los esenios creían que Dios había diseñado la historia humana para desarrollarse a lo largo de exactamente 7000 años. Antes de que descartes esto como especulación antigua, entiende que esto no era solo teología esenia. Esto fue confirmado por los padres de la Iglesia primitiva, hombres que vivieron lo suficientemente cerca de la era apostólica como para entender cosas que podríamos haber olvidado. ¿De dónde viene esta cronología de 7000 años? Viene de la estructura misma de la creación. Piensa en ello. Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el 7º. Eso no es solo una historia bonita sobre el equilibrio divino entre trabajo y descanso. Es una plantilla profética para toda la historia humana. Y la Biblia nos da la clave para decodificarla. En el Salmo 90, versículo 4, Moisés escribe: «Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche». Y el apóstol Pedro, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, refuerza esto en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. «Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día». ¿Ves lo que está pasando aquí? Dios no está limitado por nuestro entendimiento humano del tiempo. Desde su perspectiva eterna, cada día de la creación representa una época de 1000 años de la historia humana. Entonces, si cada uno de los días de Dios representa 1000 años de historia humana, obtenemos esta cronología asombrosa. Día 1, años 1 al 1000. Desde Adán hasta Noé, la era de la inocencia terminando en juicio. Esta es la época donde la humanidad aprendió las primeras lecciones duras sobre las consecuencias del pecado. El fratricidio de Caín, la corrupción que llevó al diluvio, la demostración de que el corazón humano, sin la gracia de Dios, inevitablemente se inclina hacia la destrucción. Día 2, años 1001 al 2000. Desde Noé hasta Abraham, la era de la conciencia y el comienzo del pacto. Después del diluvio, Dios estableció un nuevo comienzo con la humanidad. La construcción del arca, el arco iris como señal, pero también la torre de Babel, como evidencia de que el corazón humano seguía siendo rebelde. Día 3, años 2001 al 3000. Desde Abraham hasta Moisés, el establecimiento del pueblo escogido de Dios. Esta es la era de los patriarcas, cuando Dios comenzó a revelar su plan de redención a través de una línea familiar específica. Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Israel, el comienzo de la nación que sería el vehículo para la venida del Mesías. Día 4, años 3001 al 4000. Desde Moisés hasta Cristo, la era de la ley y la preparación profética. El Éxodo, el Sinaí, la entrada a la tierra prometida, el reino de David, el templo de Salomón, los profetas que anunciaron la venida del Mesías, todo preparando el escenario para la llegada de Jesús. Día 5, años 4001 al 5000. La iglesia primitiva, el evangelio se extiende a los gentiles. Los apóstoles, la expansión del cristianismo por todo el imperio romano, los padres de la iglesia. El período donde las buenas nuevas comenzaron a llegar a todas las naciones. Día 6, años 5001 al 6000. La culminación de la era de la iglesia. Aquí es donde estamos nosotros. El período final, antes del regreso de Cristo, cuando el evangelio alcanza los confines de la tierra, pero también cuando aumentan la apostasía y la tribulación. Día 7, años 6001 al 7000. El reino milenial, el reinado de 1000 años de Cristo. La era cuando Cristo gobierne la tierra en perfecta paz y justicia, cumpliendo todas las promesas proféticas sobre el reino mesiánico. Lo que hace esto absolutamente increíble es la precisión con la que este patrón se ha desarrollado históricamente. Cuando calculas las fechas usando genealogías bíblicas y cronologías históricas establecidas, los números se alinean de una manera que desafía cualquier explicación casual. Según este sistema, Abraham nació aproximadamente en el año 2000 desde la creación. Moisés recibió la ley alrededor del año 2500. El primer templo fue construido cerca del año 3000. El exilio babilónico
ocurrió alrededor del año 3400. El regreso del exilio sucedió cerca del año 3500. Y Jesús nació aproximadamente en el año 4000 desde la creación, exactamente al final del cuarto día profético, justo cuando el quinto día estaba comenzando. Si esta cronología es precisa, estamos viviendo en los últimos años del sexto día profético. Estamos en los momentos finales antes del séptimo día, el milenio de paz, cuando Cristo reine en la tierra. Los esenios entendían esto. Por eso vivían con tal intensidad, por eso estudiaban profecía con tal pasión. Sabían que estaban viviendo en los últimos momentos del sexto día, justo antes del amanecer del séptimo. Ahora llegamos al momento que cambia todo. El momento que prueba que los esenios no eran simplemente soñadores religiosos viviendo en cuevas. Eran matemáticos proféticos que habían descifrado el código de Dios para el momento de la llegada del Mesías. Entre los manuscritos del Mar Muerto hay un texto fragmentario que los arqueólogos etiquetaron como 11Q Melquisedec. Está escrito en hebreo y arameo, fechado aproximadamente 100 años antes de que Cristo naciera, y lo que este documento antiguo revela te va a dejar completamente impactado. El pergamino describe una figura misteriosa llamada el ungido, el Mesías, que llegaría durante un año específico de jubileo. Pero esto no es alguna profecía vaga de algún día en el futuro. Esta es matemática profética precisa. Según 11Q Melquisedec, este Mesías vendría a cumplir cosas muy específicas: proclamar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los presos, proclamar el año agradable del Señor y consolar a todos los enlutados. Si estas palabras te suenan familiares, deberían, porque están tomadas directamente de Isaías 61, versículos 1 y 2. Pero aquí viene lo que hace esto absolutamente increíble. Los esenios conectaron estas promesas mesiánicas específicamente con el sistema de jubileos. Creían que el Mesías llegaría durante un año de jubileo para inaugurar la liberación definitiva, no solo de Israel, sino de toda la humanidad. Estaban observando, calculando, esperando el jubileo exacto cuando la profecía se cumpliría. Y entonces sucedió. Avancemos aproximadamente 100 años desde que 11Q Melquisedec fue escrito. Un hijo de carpintero de Nazaret comienza su ministerio público. Su nombre es Jesús, y el primer acto registrado de su ministerio es caminar a la sinagoga en su ciudad natal y pedir el rollo de Isaías. Imagínate la escena. Es un día de sábado. La sinagoga está llena. Jesús, que ha estado creciendo en esta comunidad durante 30 años, se levanta para leer. Le entregan el rollo de Isaías, y él deliberadamente lo desenrolla hasta el capítulo 61. Entonces, frente a todos los que lo conocían desde que era niño, lee estas palabras exactas: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La sinagoga queda en silencio mortal, todos los ojos están fijos en él, y entonces Jesús hace algo que envía ondas de choque a través de esa habitación y a través de la historia misma. Enrolla el rollo, se lo devuelve al asistente, se sienta y dice: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». ¿Entiendes lo que acababa de pasar? Jesús no estaba simplemente afirmando ser un profeta, no estaba simplemente afirmando ser un maestro, estaba anunciando que él era el ungido, el Mesías que los esenios habían estado calculando y esperando, y estaba declarando que este era el año exacto de jubileo que los pergaminos antiguos habían predicho. Pero aquí viene la parte que te va a impactar. Cuando Jesús dijo, predicar el año agradable del Señor, estaba usando lenguaje técnico de jubileo. El año agradable no era cualquier año, era el año de jubileo, el año de liberación y restauración que venía cada 50 años. Jesús estaba anunciando que Él estaba inaugurando el jubileo definitivo, no solo un reinicio económico temporal que pasaba cada medio siglo, sino la liberación final y eterna del pecado, la muerte y el reino de Satanás. Y la reacción en esa sinagoga te dice todo lo que necesitas saber sobre lo impactante que era esta afirmación. Lucas 4, versículos 28 y 29 nos dice: Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte,
sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Trataron de matarlo en el acto, porque entendieron exactamente lo que estaba afirmando. Pero aquí viene lo que hace esto aún más increíble. Según la investigación de cronólogos bíblicos como Josh Peck, cuando trabajas hacia atrás desde fechas históricas establecidas y aplicas el sistema de calendario esenio, Jesús comenzó su ministerio en lo que habría sido un año de jubileo, según sus cálculos. El momento era perfecto, proféticamente perfecto. Los mismos pergaminos que predijeron que el Mesías vendría durante un jubileo para proclamar libertad y liberación, fueron escondidos solo décadas después de que Jesús hiciera exactamente eso. Los esenios que calcularon su venida fueron dispersados cuando Roma destruyó su comunidad. Pero sus cálculos, su cronología profética, fueron preservados en cuevas esperando el momento correcto para ser revelados. Jesús vino a tiempo la primera vez. ¿Qué tal la segunda? Porque si el calendario esenio fue preciso sobre el momento de su primera venida, si sus cálculos de jubileo predijeron exitosamente cuándo llegaría el Mesías para proclamar el año definitivo de liberación, entonces, ¿qué dice su calendario sobre su segunda venida? Eso es lo que te va a impactar a continuación. Aquí es donde todo encaja perfectamente, donde las piezas antiguas del rompecabezas profético de Dios se alinean de una manera que va a transformar completamente cómo ves la historia humana. Porque lo que los esenios descubrieron no era solo un sistema de calendario, era el plano divino para todo el tiempo mismo. Déjame mostrarte el patrón que ha estado escondido a plena vista durante miles de años. Los esenios creían, y aquí viene la parte crucial, que Dios diseñó la historia humana para desarrollarse a lo largo de exactamente 7000 años. Antes de que descartes esto como especulación antigua, entiende que esto no era solo teología esenia. Esto fue confirmado por los padres de la Iglesia primitiva, hombres que vivieron lo suficientemente cerca de la era apostólica como para entender cosas que podríamos haber olvidado. Pero, ¿de dónde viene esta cronología de 7000 años? Viene de la estructura misma de la creación. Piensa en ello. Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo. Eso no es solo una historia bonita sobre el equilibrio divino entre trabajo y descanso. Es una plantilla profética para toda la historia humana, y la Biblia nos da la clave para decodificarla. En el Salmo 90, versículo 4, Moisés escribe: «Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche». Y el apóstol Pedro, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, refuerza esto en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. «Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día». ¿Ves lo que está pasando aquí? Dios no está limitado por nuestro entendimiento humano del tiempo. Desde su perspectiva eterna, cada día de la creación representa una época de 1000 años de la historia humana. Los días de Dios no son como los nuestros, se extienden a través de milenios, y si aplicamos esta clave profética a la semana de la creación, obtenemos un mapa perfecto de la historia humana desde Adán hasta el reino eterno. Día 1 de la creación, años 1 al 1000 de la historia humana, desde Adán hasta el diluvio, la era de la inocencia perdida y el juicio divino. Esta es cuando la humanidad aprendió las primeras lecciones duras sobre las consecuencias del pecado. Día 2, años 1001 al 2000, desde Noé hasta Abraham, la era de la conciencia y los primeros pactos. Después del diluvio, Dios estableció un nuevo comienzo, pero también vimos la Torre de Babel como evidencia de que el corazón humano seguía siendo rebelde. Día 3, años 2000, 1 al 3000, desde Abraham hasta el Reino Unido de Israel, la era de la promesa y la ley, los patriarcas, el éxodo, la conquista de Canaán, el establecimiento del reino bajo David y Salomón. Día 4, años 3001 al 4000, desde el reino dividido hasta Cristo, la era de los profetas y la preparación mesiánica. Los profetas anunciaron la venida del Mesías, Babilonia y el exilio, el regreso y la reconstrucción. Día 5, años 4001 al 5000, la era apostólica y la iglesia primitiva, cuando el evangelio se extendió por primera vez, más allá de Israel, a todas las naciones. Día 6, años 5001 al 6000, la era de la iglesia culminando, donde estamos nosotros ahora,
el período final de preparación antes del regreso de Cristo. Día 7, años 6001 al 7000. El milenio, el reino de 1000 años de Cristo en la tierra. Lo que hace esto absolutamente asombroso es la precisión con la que este patrón se ha desarrollado históricamente. Cuando calculas las fechas usando genealogías bíblicas y cronologías históricas establecidas, los números se alinean de una manera que desafía cualquier explicación casual. Según varios sistemas de cálculo bíblico, estamos viviendo aproximadamente en el año 6000 desde la creación de Adán. Estamos en los momentos finales del sexto día profético, justo antes del amanecer del séptimo día, el milenio de paz. Si esta cronología es precisa, y hay evidencias convincentes de que lo es, entonces no estamos simplemente viviendo en algún período aleatorio de la historia. Estamos viviendo en los últimos momentos del sexto día de Dios, en la víspera del séptimo día, cuando Cristo regresará para establecer su reino en la tierra. Los esenios entendían esto, por eso vivían con tal intensidad, por eso estudiaban profecía con tal pasión. Sabían que estaban viviendo cerca del final del sexto día, justo antes de la transición más importante en toda la historia humana. Y cuando conectas esta cronología de 7000 años con el sistema de jubileos esenios, obtienes algo que va a cambiar completamente cómo entiendes los tiempos en los que estamos viviendo. Porque si estamos realmente viviendo en los últimos años del sexto día profético, entonces los eventos que estamos viendo ahora no son aleatorios. Son la preparación final, el posicionamiento de último minuto de todas las piezas antes de que comience a desarrollarse el acto final de la historia humana. Y aquí viene algo que va a impactarte completamente sobre el momento del descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, algo tan proféticamente preciso que desafía cualquier explicación que no sea orquestación divina. Fueron encontrados en 1947, exactamente un año antes de que Israel se convirtiera en nación nuevamente, en 1948. Piensa en eso por un momento. Después de casi 2000 años en el exilio, dispersos por todos los continentes de la tierra, perseguidos en cada generación, sobreviviendo las cruzadas, la Inquisición, los pogromos, el pueblo judío regresó a su tierra ancestral, contra todas las probabilidades, contra toda probabilidad humana, contra todo precedente histórico, para que un grupo de personas sobreviviera tanto tiempo sin una tierra. Pero aquí viene el detalle profético que la mayoría de la gente pasa completamente por alto. Israel regresó en incredulidad, exactamente como las Escrituras predijeron que lo harían. Verás, el profeta Ezequiel recibió una de las visiones más notables en todas las Escrituras, una visión que describe perfectamente lo que presenciamos en el siglo XX. En Ezequiel 37, Dios muestra al profeta un valle lleno de huesos secos, huesos que habían estado dispersos, sin vida, sin esperanza durante mucho, mucho tiempo. Entonces Dios habla, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces Ezequiel profetiza, y algo extraordinario sucede. Versículos 7 y 8. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Ves lo que está pasando aquí? Los huesos se juntan, los cuerpos se forman, la restauración física sucede primero, pero todavía no hay vida espiritual, no hay aliento, no hay reconocimiento de Dios. Esto es exactamente lo que pasó con Israel en 1948. La restauración física vino primero. Los huesos secos del pueblo judío dispersos por todo el mundo se juntaron en su tierra ancestral. La nación fue reconstruida, el idioma fue revivido, el ejército fue establecido, la economía floreció, pero espiritualmente como nación todavía no han reconocido a Jesús como su Mesías. Están físicamente restaurados, pero espiritualmente dormidos. El regreso físico de Israel antes del avivamiento espiritual. Pero la visión de Ezequiel no termina ahí.
En los versículos 9 y 10, Dios dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. El aliento viene después de la restauración física. El despertar espiritual sigue al regreso a la tierra, y según la profecía bíblica, ese despertar espiritual todavía es futuro. Sucederá durante los eventos que todavía están por delante de nosotros. Pero aquí viene lo que hace que el momento del descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto sea tan absolutamente notable. Estos textos antiguos que contenían el sistema de calendario que señaló la primera venida del Mesías fueron revelados de su escondite de 2000 años en el momento exacto cuando Israel estaba a punto de ser físicamente restaurado. Es casi como si Dios estuviera diciendo, los huesos secos están a punto de juntarse, la restauración física está a punto de comenzar. Y aquí están los cálculos antiguos que te ayudarán a entender la restauración espiritual que viene. Los pergaminos emergieron justo cuando la primera fase de la profecía de Ezequiel se estaba cumpliendo, justo cuando los huesos estaban temblando y juntándose, justo cuando lo imposible estaba a punto de convertirse en realidad. Pero hay otra capa a esto que te va a impactar. Según múltiples profecías bíblicas, el despertar espiritual de Israel, el momento cuando el aliento de Dios entra en la nación físicamente restaurada, sucederá en conexión con eventos traumáticos del fin de los tiempos. Zacarías 12, versículo 10 lo describe así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto no es solo una experiencia de conversión individual silenciosa, esto es un reconocimiento nacional de Jesús como el Mesías, que rechazaron hace 2000 años. Un arrepentimiento corporativo tan profundo que toda la nación llora como si hubieran perdido a su hijo primogénito. Y según la cronología bíblica, este despertar espiritual de Israel está directamente conectado con los eventos del fin de los tiempos que rodean la segunda venida de Cristo. Romanos 11, versículos 25 y 26, lo dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Ves la cronología aquí? La ceguera espiritual de Israel continúa hasta que entre la plenitud de los gentiles. Esto significa que la restauración física de Israel en 1948 fue solo el comienzo. La primera fase, los huesos secos juntándose, pero el aliento, la vida espiritual, todavía viene, y según la cronología profética, está conectado con los eventos exactos a los que el calendario esenio puede estar señalándonos. Ahora llegamos al momento donde todo converge, donde la profecía antigua se encuentra con la realidad moderna, donde los cálculos de 2000 años chocan con los titulares del siglo XXI y donde tienes que tomar una decisión sobre lo que realmente crees que está pasando en el mundo a tu alrededor. Pero antes de compartir lo que la cronología sugiere sobre los años por delante, déjame ser absolutamente claro sobre algo que no es negociable. No estoy estableciendo fechas. La Biblia es enfática sobre esto. Jesús mismo dijo en Mateo 24, versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y en Hechos 1, versículo 7, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús sobre el momento, les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Así que, lo que estoy a punto de compartir contigo no es doctrina, es discernimiento, no es certeza, es observación cuidadosa, no es una predicción. Es reconocimiento de patrones basado en matemáticas proféticas que ya han demostrado ser precisas una vez antes. No establecemos fechas, pero sí observamos las estaciones. Se supone que debemos prestar atención. Se supone que debemos reconocer cuándo las señales proféticas están convergiendo.
Se supone que debemos entender los tiempos en los que estamos viviendo. Entonces, con esa fundación bíblica firmemente establecida, déjame caminar contigo a través de lo que sugiere la cronología del calendario esenio sobre los años por delante, no como profecía definitiva, sino como un marco para entender el significado potencial del período de tiempo al que podríamos estar entrando. Cuando Jesús caminó en esta tierra, sus discípulos le hicieron una pregunta directa sobre las señales de su venida y el fin del mundo, y su respuesta en Mateo 24 debería ser familiar para cualquiera que esté prestando atención a los eventos mundiales actuales. En los versículos 6 al 8 les dijo: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores». Principio de dolores, dolores de parto, los primeros dolores de trabajo que señalan que algo masivo está a punto de nacer. Pero aquí viene la parte que debería detenerte completamente. Si el calendario esenio es preciso, si 2026 marca el comienzo del ciclo final de jubileo, entonces lo que estamos experimentando en 2025 no es caos aleatorio. No es simplemente el mundo desmoronándose sin razón, es la preparación final, el posicionamiento de último minuto, la alineación profética de todas las piezas antes de que comience a desarrollarse el acto final de la historia humana. Piensa en ello. Cada señal profética importante que Jesús describió está ya en su lugar o desarrollándose rápidamente. Israel está de vuelta en su tierra, Jerusalén está bajo control judío. La tecnología para vigilancia global, comunicación global y control económico global existe ahora mismo. Las condiciones espirituales, engaño, apostasía, falsas señales y maravillas, se están acelerando a velocidad vertiginosa, y según el calendario antiguo escondido en cuevas durante 2000 años, todo está pasando exactamente en el momento programado. No estamos simplemente observando eventos mundiales aleatorios, podríamos estar observando la preparación final antes de que comience el último ciclo profético de la historia humana. Pero aquí viene lo que te va a impactar aún más sobre esta cronología. Si 2026 marca el comienzo del jubileo final, no significa que tenemos 50 años pacíficos por delante. Los esenios entendían que este ciclo final sería diferente a cualquier otro en la historia humana. Sería un período de intensidad creciente, construyendo hacia los 7 años más significativos en la historia del mundo. Porque según esta cronología, esos 7 años no sucederían al comienzo del jubileo final, sucederían al final. Los últimos 7 años del ciclo de 50 años, culminando con el regreso de Cristo y el establecimiento de su reino de 1000 años en la tierra. Si esta interpretación es correcta, estamos viviendo en los años de preparación. Las décadas de intensidad creciente, crisis global escalante, tecnología avanzada, engaño creciente y presión montante que preparará el escenario para el período final de 7 años. Durante estos años, esperaríamos ver el desarrollo continuo de sistemas globales de vigilancia y control, la emergencia de tecnologías que podrían permitir un sistema económico mundial, desastres naturales crecientes y señales en los cielos, engaño espiritual creciente y el surgimiento de falsos mesías, el posicionamiento de las naciones para el conflicto final. Llegamos ahora al momento que va a cambiar todo lo que pensabas sobre el tiempo en el que estamos viviendo. Porque lo que estoy a punto de revelarte no es especulación moderna o teoría teológica reciente. Es el producto de cálculos que fueron hechos hace más de 2000 años por una comunidad que dedicó sus vidas enteras a descifrar los códigos proféticos de Dios. Si el calendario esenio es correcto, si sus matemáticas proféticas son tan precisas para eventos futuros como lo fueron para la primera venida del Mesías, entonces estamos parados en el umbral del período más significativo en toda la historia humana. 2026 no sería simplemente otro año en el calendario, sería el comienzo de lo que los esenios llamaron el jubileo final, un ciclo de 50 años que correría desde 2026 hasta 2075, culminando con la segunda venida de Cristo y el establecimiento de su reino de 1000 años en la tierra en 2076. Esto no es solo un número, podría ser una cuenta regresiva,
Pero antes de que pienses que esto suena demasiado preciso, demasiado específico, demasiado parecido al establecimiento de fechas, entiende de lo que realmente estamos hablando. No estamos hablando de alguna predicción aleatoria o especulación moderna. Estamos hablando de un sistema de calendario que ya era antiguo cuando Jesús caminó en la tierra. Un sistema que fue calculado por eruditos judíos que vivían y respiraban profecía bíblica cada día de sus vidas. Pero aquí viene lo que hace esto absolutamente increíble. Mira a tu alrededor, mira lo que está pasando en 2025. ¿Te suena familiar algo de esto? Porque estas son las condiciones exactas que Jesús describió cuando sus discípulos le preguntaron sobre las señales de su venida y el fin del mundo. En Mateo 24, versículos 6 al 8, les dijo: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores». Principio de dolores, dolores de parto, los primeros dolores de trabajo que señalan que algo masivo está a punto de nacer. Pero aquí viene la parte que debería detenerte completamente. Si el calendario esenio es preciso, si 2026 marca el comienzo del ciclo final de jubileo, entonces lo que estamos experimentando en 2025 no es caos aleatorio, es la preparación final, el posicionamiento de último minuto, la alineación profética de todas las piezas antes de que comience a desarrollarse el acto final de la historia humana. Piensa en ello. Cada señal profética importante que Jesús describió está ya en su lugar o desarrollándose rápidamente. Israel está de vuelta en su tierra. Jerusalén está bajo control judío. La tecnología para vigilancia global, comunicación global y control económico global existe ahora mismo. Las condiciones espirituales que engaño, apostasía, falsas señales y maravillas se están acelerando a velocidad vertiginosa. Y según el calendario antiguo escondido en cuevas durante 2000 años, todo está pasando exactamente según el programa. Los esenios entendían que este ciclo final sería diferente a cualquier otro en la historia humana. Sería un período de intensidad creciente, construyendo hacia los 7 años más significativos en la historia del mundo. Y eso nos lleva a algo que te va a impactar aún más. El momento potencial del período de tribulación de 7 años, que Jesús llamó el peor tiempo en la historia humana. Porque según esta cronología, esos 7 años no sucederían al comienzo del jubileo final, sucederían al final. Si esta interpretación es correcta, los años desde 2026 hasta aproximadamente 2068 serían años de preparación, décadas de intensidad creciente, crisis global escalante, avances tecnológicos, engaño creciente y presión montante que prepararía el escenario para el período final de 7 años. Los últimos 7 años del jubileo, desde 2069 hasta 2075, serían los años de tribulación que las Escrituras describen como sin paralelo en la historia humana. Y entonces, en 2076, el regreso de Cristo y el comienzo del reino milenial. Ahora, déjame ser absolutamente claro. No estoy prediciendo que estos eventos definitivamente sucederán en estas fechas. Estoy presentando lo que sugiere un cálculo profético que ha demostrado precisión histórica notable. La única fecha que podemos saber con certeza es que Jesucristo regresará. El momento exacto permanece en las manos del Padre, pero se nos dice que observemos las estaciones, que reconozcamos las señales, que entendamos los tiempos, y cuando miras los eventos de nuestro mundo a través del lente del calendario profético esenio, los patrones se vuelven imposibles de ignorar. Ya sea que estos cálculos específicos sean precisos o no, una cosa es cierta: estamos viviendo en tiempos extraordinarios. Los eventos que están desarrollándose a nuestro alrededor no son aleatorios, son parte de un plan que ha estado en movimiento desde la fundación del mundo. Los manuscritos del Mar Muerto han hablado. Su mensaje ha esperado 2000 años para ser revelado, y ese mensaje es simple pero profundo. El tiempo se está acabando, el plan de Dios se está desarrollando, y los que tienen ojos para ver pueden reconocer las señales de su venida. La pregunta no es si estos eventos sucederán, la pregunta es si estaremos listos cuando lo hagan.